Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos aquí en Radio Koinonia y nos da mucho gusto que nos estén escuchando en estos temas formativos de evangelización, de formación humana y por supuesto también de apologética. Estamos en vivo. Y nos puede llamar usted al teléfono 622-8962. 622-8962. Profesor Manzano, ¿cómo está? Pues ¿ajetreado? Estamos aquí, que es lo bueno. Con el gusto de saludar a la audiencia, a las personas que nos hacen favor de oírnos también por Koinonia Radio en Internet, que estamos en el tjcatólico.com. Les agradecemos que nos acompañen. Este día tenemos un tema interesante de preparación a la liturgia dominical. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Yo creo que irnos preparando para la celebración dominical durante la semana es una actitud muy bonita de parte del católico. El dar algunas luces ya de qué va a tratar la palabra de Dios, para que cuando el domingo esté en la celebración eucarística, pues ya viva la misa con más fe, con más devoción y sobre todo, pues la palabra de Dios y la explicación la va a saborear mucho más, definitivamente. Sí, fíjate que he estado leyendo mucho al Santo Padre. El Papa Francisco nos está tratando de centrar precisamente en que quiere una iglesia despierta. Muy ad hoc con nuestro programa, ¿verdad? Despierta Católico. Quiere que funcionemos, que realmente demos testimonio y que nos preparemos en el día a día para acompañarnos de Cristo en todas nuestras jornadas de la semana. Sí, el Papa Francisco realmente está diciendo cosas muy interesantes. Incluso podríamos decir que es la tensión ahorita a nivel mundial. Si hay un personaje a nivel mundial donde lo están televisando en todos los países del mundo, pues realmente deberíamos decir que es el Papa Francisco. Este Papa que es una bendición de Dios, este Papa tan humilde que incluso quiso retomar el nombre Francisco, pues en alusión a San Francisco de Asís, este joven que un día hizo una opción muy radical por el Señor Jesús y que vivió muy bonito lo que es la pobreza y la humildad, que son dos cosas distintas, porque a veces se malinterpretan. A veces la gente, ¿no? Ay, mira qué humildito. Pues no va por ahí. La humildad y la pobreza son dos cosas muy distintas. Hay personas que pueden andar por ahí muy pobrecitos, pero no son nada humildes. Y al revés, podemos encontrarnos por ahí a un personaje que anda muy bien vestido, zapatos de primera, su traje, caray, y puede ser una persona muy humilde. San Francisco de Asís vivió las dos, la pobreza y la humildad. Por eso fue grande San Francisco de Asís. Fíjate qué ejemplo, ¿no? De haber sido un hombre encumbrado por las riquezas de su padre. Era rico San Francisco de Asís, tenía todo. Podríamos decir que era un junior de los de hoy. Sí, y pues ese fue el enojo de su padre, que haya renunciado a gozar de sus riquezas, y eso nos da una primera escuela. Y él realmente se concentró en ese vivir como Cristo. Y mira el don tan maravilloso de tener los estigmas de Cristo, ¿verdad? Sí, algo muy grande.
¿Te imaginas a San Francisco de Asís en su primera etapa de vida en este año 2013? Imagínatelo. Sí, ¿verdad? Muy interesante. Recuerden que San Francisco de Asís tuvo 2 etapas. Una primera etapa de vida, pues de mucho desorden, mucho pecado. Después viene su etapa de conversión, de un gran testimonio cristiano. Y la pregunta sería, ¿verdad? O sea, imagínate a San Francisco de Asís en este año 2013. ¿Cómo te lo imaginas? De party, en las discos, con moto, ¿sí? Algo así. No, pues mira, aquí de ciertas colonias no saldría, ¿verdad? Como comentaba un amigo el otro día, hay algunos que tratan de hacer amistad con su objetivo específico para socializar y todo. O la verdad, en algunos colegios donde a fuerzas tiene que estar ahí el niño para que pues tenga con quién rozar y tropiece bien en el camino. Asegurándoles el futuro, dice, pero a fin de cuentas creo que se cansaría más rápido de la riqueza San Francisco. Sí, definitivamente. Estaría más definitivamente. rápidamente por esta misión que él mismo nos enseñó. Sí, porque en aquellos tiempos, pues bueno, traía los mejores caballos, iba a los mejores paris, etcétera, ¿no? Por eso sería interesante, ¿va? Traernos a San Francisco de Asís a este año 2013 y ubicarlo en su primera etapa. Porque alguien estará pues diciendo por ahí, el padre, todo lo que está diciendo, qué bárbaro. No, su primera etapa. Recuerden, San Francisco de Asís tuvo 2 etapas. La primera, de mucho pecado, mucho desorden. Y la segunda etapa, la más interesante, la de mucho testimonio, su conversión. Pero, bueno, pues retomemos el tema, ¿va? Porque pero el tema... se pega, ¿eh? Sí, se pega todo se pega. Este domingo nos propone esa misma actitud. De alguna manera nos pone en el tiempo y el momento exacto. La semana pasada nos invitaba a no juzgar. Y en nos plantea una parábola muy interesante de cómo debemos de ser congruentes entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es algo que San Pablo nos estuvo diciendo toda esta semana, ¿verdad? Sí, nada más que hay que aterrizarles a los radioescuchas el Evangelio. Miren, el Evangelio es de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y es el Evangelio que van a escuchar ustedes este próximo domingo. Así que ya van a tener una idea. No se vayan a ir por el otro lado también. Bueno, pues ya nos explicaron el Evangelio, ya no vamos a misa para nada. Esto es una preparación nada más para que vivan su misa el próximo domingo con más fe, con más devoción. Y el Evangelio dice así: en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí el texto del Evangelio. Muy bonito. Es un texto muy interesante que me parece a mí que hay que empezar explicando lo que es una parábola. Dentro de la Sagrada Escritura
empezando desde el libro del Génesis, que es el primer libro, hasta el último libro, el Apocalipsis. Tenemos historia, tenemos poesía, Manzano, tenemos, por supuesto, parábolas, como el texto que se nos presenta el día de hoy. Una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola era un método que utilizaba el Señor Jesús para enseñar una verdad espiritual o enseñar verdades espirituales mediante una historia. En otras palabras, como un cuentito. Al Señor Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas. A veces era muy claro el Señor Jesús en su predicación. A veces predicaba en parábolas y sí había que tener, pues, que poner mucha atención, meditar, reflexionar, a ver qué quería decir el Señor con estas historias. Yo a los niños les digo así, ¿va? Son como cuentitos, niños, y los niños entienden perfectamente, ¿va?, lo que es la parábola. Una historia como un tipo cuento. Y estas parábolas, pues vaya que nos dan una gran enseñanza, Pero yo creo que vamos a profundizar en esa enseñanza después del corte, porque ya estamos en el tiempo. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Gran celebración en honor a la Virgen de Loreto, patrona de nuestra arquidiócesis. Te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto. Iniciaremos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor, terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Después de la Santa Misa habrá verbena popular. No faltes, recuerda, la fiesta es de todos. La fecha está cerca. Prepárate para celebrar a la Madre de todos los mexicanos. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estamos analizando el texto que se va a presentar el próximo domingo en la Santa Misa. Algunos dirán, bueno, pues ¿para qué? Sí, pues, para eso voy a misa. Bueno, es que es muy bonito escudriñar el texto, es muy bonito profundizar en el texto, es muy bonito ir preparado ya a la celebración eucarística
Por ejemplo, los que están escuchando este programa, Manzano, el domingo van a ir, pero cuidado, Le va a caer el 20. Sí, y sobre todo, pues van a checar muy bien la homilía, decir, mira, de veras, el Padre está reafirmando esta idea, el Padre está profundizando más, y también, cuidado, me parece que le faltó al Padre decir este punto o este otro, que es válido, es válido, pero siempre es muy oportuno y muy conveniente, pues, escuchar la palabra con respeto, con fe y humildad. Bueno, pues ya dijimos lo que es una parábola. El texto nos dice, ¿va? En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola, es la parábola del fariseo y el publicano. Ahora pues hay que explicar lo que es un fariseo. En los tiempos del Señor Jesús, bueno, pues si ustedes leen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se van a encontrar con que había publicanos, fariseos, escribas, saduceos, etcétera. Doctores de la ley. De eso nos habla la Sagrada Escritura, los evangelios. Un fariseo pues era un religioso judío que interpretaba la ley de una manera muy drástica, muy radical. La ley dice esto, así se tiene que cumplir. Así eran los fariseos. Incluso gozaban de buena fama dentro de la comunidad como cosa curiosa. Como cosa curiosa, los fariseos en su comunidad gozaban de buena fama. Es que eran los que se cuidaban de cumplir las reglas. Exacto, y en cierta forma es el Señor Jesús el que viene y les descubre que no están tan bien en realidad. Los publicanos, como dice, porque no era solamente un fariseo, era un publicano. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos en tiempos del Señor Jesús. Recuerden que llega el Imperio Romano, pseudo esclaviza, ¿sí? Y ellos, por supuesto, así como ustedes necesitan protección, pero la protección pues les va a costar algo, los impuestos. Sí, así llegaron los romanos con la comunidad judía y pues los impuestos. Algunos judíos se prestaron para decir, bueno, nosotros les ayudamos, claro, gozaban de sueldo y todo, y le llamaban los publicanos. No eran muy bien vistos dentro de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque los veían como traidores. Traidores. Nos están sacando el dinero a nosotros para írselo a entregar al pueblo romano. O sea, son unos traidores. Pues nos dice el texto, pues, que dos hombres, un fariseo y un publicano, subieron al templo para orar. Templo uno nada más, Manzano. Sinagogas muchas. Muchos se confunden cuando están leyendo la Sagrada Escritura, algún evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y creen que la sinagoga es el templo. No es así. Había un solo templo en Jerusalén, uno nada más, y varias sinagogas. Las aldeas tenían su sinagoga, que era como un lugar donde pues era estudio de la palabra de Dios, donde determinado para ello. Sí, para leer ahí la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, la Torá son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Así le dicen los judíos, la Torá, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas, por supuesto, el profeta Isaías se leía mucho ahí en la sinagoga. Así que nos dice aquí que no fue a una sinagoga, fue a un templo para orar, al templo. Y nos dice el texto que el fariseo oraba así en su interior: te doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros,
Tampoco soy como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Soberbio. Sí, llegó a presumirle a Dios. Es una actitud que no le gustó a Dios. ¿Sabes a quién me recuerdan estos hombres fariseos? Que creen que son los únicos que se van a salvar, que creen que son los únicos que están en comunión con Dios, que creen que tienen la verdad. A los testigos de Jehová. Ciertamente. Los testigos de Jehová son así. Ellos creen que son los que se van a salvar nada más. Ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. Ellos creen que son los únicos que van por el camino correcto. Y esa actitud es una actitud farisaica, como la que estamos analizando el día de hoy en el Evangelio. Así son los testigos de Jehová. Y no estoy diciendo ninguna mentira. Mis hermanos que me están escuchando sabrán cómo ellos cuando hablan, es que ustedes los católicos están mal. No, te tocan la puerta y ellos traen la razón en la mano y ellos son los que tienen la verdad. Y lamentablemente siempre recuerdo, te digo que de mis frases favoritas está esa, que dice: Dios no necesita nuestras mentiras para ser Dios. Así es. San Agustín, pues pone el dedo en la llaga y precisamente a ellos es a los primeros que les sirve. Cuando tú les dices a ellos, yo acabo de leer mi Biblia, se espantan, dicen aquí, caray, aquí no va a estar tan fácil. Los toreas realmente porque buscan cómo apantallarte y cómo imponer su razón, que no es razón. Pero pues si nosotros no nos nutrimos, que esta es la bendición de esta transmisión que tenemos diariamente en la radio para aprender un poquito más acerca de Dios, conocer nuestra fe, crecer en ella. Porque realmente ahí es donde tenemos un poquito mal. Pero no me quisiera poner precisamente como el fariseo, ¿verdad? Sí, no, es que realmente ellos generalizan. No solamente atacan a los católicos, a nosotros, atacan a los evangelistas, atacan a los nazarenos, a todo mundo. O sea, ellos tienen la razón nada más. Todos ustedes están equivocados, todos ustedes están mal, nosotros estamos bien. Qué ciegos están realmente. Pues están bien ciegos. Están bien, pero bien ciegos, porque nos dice el texto del Evangelio que esa actitud no le gustó a Dios. Una actitud de soberbia, una actitud de presumir, una actitud realmente que no es de humildad. Fíjate que estoy leyendo aquí precisamente como una interpretación que nos dice que en la práctica de este individuo era como si quisiera con su altivez poner a Dios a su servicio. ¿Te imaginas? En ese, mira, yo sí la rifo. Así es. ¿Verdad? Y realmente lo que Dios quiere es exactamente lo contrario. Nos dice otra parte de una de las lecciones divinas de este evangelio, que realmente Dios ama a los sencillos, a los despreciados, a los indefensos. Son ideas interesantes porque realmente muchas veces nosotros sí nos sentimos que no tenemos esa capacidad de realmente pararnos frente al Señor. ¿Por qué? Porque sentimos dolor espiritual y pues lo que necesitamos a veces es simplemente también despertar y reconocer que Dios nos sana. Sí, mira, realmente la oración del fariseo, como tú lo dijiste muy bien, pues sí es una oración de mucho orgullo y es rechazada por Dios porque sus pensamientos, como cosa curiosa, sus pensamientos son fruto del orgullo espiritual. Hay un orgullo espiritual ahí muy grande. Y volvemos otra vez. Orgullo espiritual. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son muy orgullosos espiritualmente hablando y en muchos aspectos. Ellos se creen los santos. Ellos se creen los perfectos. Ellos se creen los que están bien, etcétera. Ese es un orgullo espiritual y el orgullo espiritual es rechazado por Dios
Y nos lo dice claramente el Evangelio, ¿eh? Cómo este salió justificado, aquel, pero este, el fariseo, no salió justificado del templo, salió rechazado. Una actitud que no le gustó al Señor. Veamos al regreso de la pausa, ¿qué es lo que quiere entonces de nosotros el Señor? Pongámonos en el papel del publicano. Vamos a unos mensajes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Gran celebración en honor a la Virgen de Loreto, patrona de nuestra arquidiócesis. Te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto. Iniciaremos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor, terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Después de la Santa Misa habrá verbena popular. No faltes, recuerda, la fiesta es de todos. Aviso importante a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión de la Arquidiócesis de Tijuana. Se invita a todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión a asistir este viernes 25 de octubre a las 5:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la calle 10 a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto que culminará en Nuestra Señora de Guadalupe del Río. Asistir con alba y medalla. Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de... Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al teléfono 622-8962. Y Manzano, hay que recordar el evento que vamos a tener el día de mañana. Cierto. El día de mañana tenemos un evento muy importante aquí en Tijuana. Tenemos la peregrinación en honor a Nuestra Madre Santísima de Loreto, donde pues estamos ya festejando los 50 años de la diócesis aquí de Tijuana. Y pues hay que hacer presencia el día de mañana. Todo mundo, todo católico hay que hacer presencia a las 5 de la tarde ahí en el Seminario Mayor, calle 10 y Ocampo, donde está el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, donde pues vamos a peregrinar rumbo a la nueva Catedral del Río. Así que están todos invitados para el día de mañana, para este gran evento, que es un evento familiar, que es un evento espiritual, que es un evento donde nos vamos a regocijar por estos 50 años que ya casi estamos cumpliendo como diócesis aquí en Tijuana. Entonces no habría que olvidar que el punto de reunión, calle de Ocampo, afuera del Seminario Mayor. Así es. En el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón a las 5 de la tarde. Para que nos hagan favor de acompañarnos todos. Así es. Y también comentarles sobre el Congreso de Católicos Unidos en la Fe de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Este evento va a ser el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre de este año, por supuesto, en el auditorio municipal aquí de Tijuana. Va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son 12 horas de este evento donde va a haber temática muy bonita, donde va a haber alabanza,
donde incluso va a estar el señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, ahí presente, y grandes predicadores. Así que este 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, hay que hacer presencia ahí, pero tiene un costo. Este congreso sí tiene un costo. ¿Por qué? Pues porque el auditorio municipal, por supuesto, se le va a pagar la renta. Por supuesto, hay predicadores que vienen de lejos, hay que pagarles el transporte, etcétera. Y estos boletos se están vendiendo en varias parroquias. Son varias parroquias donde se está vendiendo estos boletos. Así que pues están invitados a este evento, que es, repito, sábado 9 de noviembre del 2013, por supuesto, de 8 a 8. Va a ser, pues estamos hablando de un retiro espiritual. Cierto, muy buenos. De 8 a 8. Así que si a alguien le interesa, pues ahí está esa opción. Pero, ¿qué te parece, Manzano, si retomamos el Evangelio, el tema que estamos tocando? Me voy con el publicano, me cayó mejor. Y tenemos aquí entre las anotaciones de la Lectio Divina la oración del publicano, cargada de arrepentimiento, humildad y confianza en Dios, le obtiene la justificación. ¿Qué te parece? Así es. Esta actitud le gustó a Dios, una actitud humilde. Él entra al templo no soberbio como aquel, sino entra muy humilde, con mucho respeto, en penitencia, verdadera penitencia, arrepentimiento, dándose golpes de pecho, como un signo de que está arrepentido, como un signo de que quiere cambiar, como un signo de que quiere entrar en un proceso de conversión. Y eso le agrada a Dios. Bien que dice el Evangelio, ¿va? Cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, que hay que interpretar muy bien esta cita bíblica. Sí, porque muchos se imaginarán allá en el cielo que hay tambora norteño, no va por ahí. A lo que se refiere el texto, bueno, pues imagínense, cielo hace relación a Dios, fiesta hace relación a alegría, o sea que Dios se pone contento. Eso significa, cada vez que un pecador se arrepiente, Dios se pone contento. Una palabra de ánimo nos propone cuando nosotros llegamos arrepentidos realmente, cuando nos reconocemos pecadores. Ese es el punto de partida para rectificar el camino y poder tomar el camino de la salvación. Sí, por supuesto, entrar en este proceso de conversión implica que hay un verdadero arrepentimiento, y es que pues básicamente pues todos debemos de entrar en ese proceso. Todos somos pecadores, dice San Pablo. Incluso el Papa Francisco sus primeras frases fue pues soy un pecador, y pues es la realidad humana. Todos los seres humanos somos pecadores. Somos débiles. No existe un ser humano que pueda decir yo soy perfecto, yo las puedo. Quien dijera eso pues es un vil mentiroso, porque San Pablo lo dice muy bien, todos somos pecadores. El único perfecto es Dios, definitivamente. Pero como lo dice el Papa Francisco, fíjate, el Papa Francisco dijo algo muy interesante: pecadores sí, corruptos no. Fíjate qué interesante. Yo lo podría complementar más. Pecadores sí, corruptos no, y mucho menos delincuentes. ¿Verdad? Es decir, sí, pues hay pecados, pero eso ya de entrar en la corrupción y eso ya de ser un criminal, no.
Eso ya de estar en una dinámica de crímenes, no. Y cuando digo criminal, pues se refiere básicamente a muchos aspectos, ¿verdad? No se refiere únicamente a aquel que anda matando gente, no, hay muchos crímenes, o sea, ya... Tantos como formas hay de ofender a Dios. Así es, al prójimo, ¿verdad? Ya el hecho de hacerle daño ya a una persona ya puede incluir que eres un criminal, ¿ya? Cierto, acabo de leer una nota precisamente, unos chiquillos que pensaban que estaban bromeando y el bullying es un crimen. Así Es un es, crimen el atentar contra la estabilidad moral de las personas. así Se es. acaba de suicidar una niña precisamente y las otras niñas, son 15 niños que no tienen arrepentimiento porque ellos estaban jugando. Imagínate. Sí, hay que concientizar, hay que educar más, porque sí, definitivamente sí estamos en una situación a veces muy grave. Así que, como dice el Papa, va muy bonito, pecadores sí, corruptos no, ni criminales, ¿verdad? Es muy feo que de repente digan, no, pues es un corrupto, o que digan, no, pues es un criminal. Pues no, definitivamente no va por ahí. Pecadores sí, bueno, pues puede uno pecar de pensamiento, a veces de omisión. Hay tantos pecados, ¿verdad?, que el ser humano comete, pero recuerden, corrupción no, ni en eso de andar en delitos, definitivamente. Fíjate que se me ocurre la receta para poder ser un poquito como el publicano. Y leo aquí algunas recomendaciones así. La ausencia completa de orgullo. La sumisión voluntaria por conciencia de la propia insuficiencia o por cálculo. La actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Sí, claro. Sí, el publicano pues muy diferente al fariseo. Él dice la verdad de su propia indignidad, dice la verdad. Por eso pide perdón a Dios, no se compara con nadie. El fariseo inmediatamente comparando, no soy como los demás, yo sí soy bueno. Se sitúa en su sitio y Dios le mira con compasión, ¿verdad? Le justifica pues. El pasaje del que le dice, Señor, tú tienes a tu gente y les dices ve y van, y que termina diciendo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sí. ¿Verdad? A veces ocupamos sí humillarnos, y que es humillarse es adoptar a alguien una actitud de inferioridad frente a otra persona, perder su dignidad con alguna acción, es decir, buscar la forma de no querer sobresalir, aunque pudieran ser excelentísimos. A mí a veces me dicen, oye, ¿tocas el piano? Y la primera respuesta que digo siempre, no. Y digo, pues capaz que viene alguien que sea un ejecutante y Dios me libre. Qué pena yo presumiendo ahí que me las doy de todo, y olvídate. Creo que realmente hasta en la vida cotidiana tenemos que buscar un poquito más el ser humildes. Vamos a la siguiente pausa y enseguida seguimos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Gran celebración en honor a la Virgen de Loreto,
patrona de nuestra arquidiócesis. Te invitamos este viernes 25 de octubre a la solemne procesión con la imagen de la Virgen de Loreto. Iniciaremos a las 6 de la tarde en el Seminario Mayor, terminando en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, con la celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Después de la Santa Misa habrá verbena popular. No faltes, recuerda, la fiesta es de todos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de radio, aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico y bueno, pues ya es el último segmento, ya son ya 10 minutos y sí hay que aterrizar esto. Estamos pues analizando el evangelio del próximo domingo, esta parábola del fariseo y el publicano, que son dos actitudes diferentes de acercarse a Dios, son dos actitudes diferentes de hacer oración. Una actitud para acercarse a Dios y hacer oración no es muy bien vista por Dios, la otra actitud sí, que es la que nos interesa, que es la del fariseo, una actitud de mucha humildad, una actitud de cero soberbia, de cero comparación, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, se daba golpes de pecho porque entró en un verdadero proceso de conversión, de cambio de vida. Esa actitud le gustó al Señor y nos dice el texto, salió justificado. Salió justificado. Fíjate que la semana pasada les decía a los niños que les vamos a empezar a dejar tarea para la catequesis también. Ya la próxima semana yo creo que ya les vamos a preparar alguna acción a los niños antes de que se nos olvide, porque les decía, nos interesa que los niños acompañados de sus papás o los papás acompañados de los niños escuchen y se preparen también, que crezcan. La catequesis no puede ser exclusiva de los niños y les proponía yo a los niños que pidan a sus papás que sintonicen la radio católica para que vayan creciendo. Te comentaba que hay algunas respuestas clave o conclusivas que me gustaría comentar y compartir con la audiencia. Las enseñanzas del Evangelio del próximo domingo para nosotros, ¿qué serían? La parábola es un enérgico llamado de atención al orgullo del creyente. No hay, como te comentaba hace un rato, tal cual el dedo en la llaga con los testigos. No hay propietarios privados de la verdad y la moral.
debemos vivir el seguimiento del Señor con modestia. Sí, fíjate que ese es muy interesante. Me parece a mí que tenemos que recalcar que aún nosotros los católicos somos muy respetuosos de las creencias de los demás. Definitivo. Tan es así, fíjate que tenemos, por ejemplo, los matrimonios mixtos. Claro. De repente, oiga padre, fíjese que pues yo tengo un novio judío y nos queremos casar por la religión católica. ¿Se puede? Yes, por supuesto que sí. ¿A poco, padre? Yo creía que no. Sí se puede. Por supuesto, los católicos somos muy respetuosos de las creencias de los demás. Claro. ¿Se puede dar esta relación? Sí se puede dar. Es muy difícil, pero sí se puede dar. De alguien que sea católico y alguien que tenga otras creencias. Y fíjate que dentro de diversidad de creencias es lo que más funciona. Un católico con un judío, como cosa curiosa. Es lo que más funciona. Y ahora te voy a decir lo que no funciona. Un católico con un testigo de Jehová. Se han hecho matrimonios mixtos de un católico con un testigo de Jehová y es un vil fracaso. Es un vil fracaso. Pero fíjate que a lo mejor eso mismo tiene que ver con el siguiente punto. No son los gestos exteriores ni las propias obras las que justifica a la persona, sino la actitud humilde del corazón, lo que hace a una persona grata ante Dios. Sí, por supuesto, entonces, la humildad. Cuando las personas, tanto el católico como el no católico, que se unen, si en el corazón, en el fondo de su ser, realmente están dispuestos a darse el amor que Dios manda, todo funciona. Lo que uno vale es lo que es ante los demás y sobre todo lo que es ante Dios, la plenitud del ser. Para eso se ocupa ser básicamente transparentes. Y por cierre, nuestra oración será escuchada por Dios si brota de un corazón humilde y no lleno de sí mismo. Así es, sobre todo esa es como conclusión muy bonita. Queremos ser escuchados por Dios, debemos de ser humildes realmente, acercarnos con una actitud de mucha humildad. Es un tema muy interesante esta parábola, bueno, que les va a servir a todos ustedes para el próximo domingo. Y pues nos despedimos con una canción muy bonita que nos van a poner. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, Manzano. Con la bendición de Dios, gracias a la audiencia. Buenas noches. Vengo ante ti para
Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Estás escuchando Koinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos. Ec in principio